Buenas, y ojo porque para el vídeo de hoy tenemos más grandes cambios y bombazos que nos depara la industria del videojuego, y es que la cosa no para. Por una parte tenemos que hablar de una posible nueva consola, pero que en este caso vendría de otras marcas, también para competir con Steam y con Microsoft en ese ámbito. Pero también tenemos un tema bastante gordo hoy llamado Call of Duty. Cuidado con el nuevo juego. Para empezar, si os interesa el nuevo Call of Duty, lo tenéis más barato a través de Eneba. Os pasáis por el link de la descripción de este mismo vídeo y ahí pues veréis que tiene varias ofertas en su versión de Xbox. Aquí pues tenéis tanto lo que es el videojuego base, como también una edición mejorada con un montón de contenidos adicionales, o incluso, por qué no decirlo, también podéis aprovechar para pillaros un mes o dos de Game Pass. Os podría venir muy bien para jugar este videojuego, aparte de otros cuantos que ya están disponibles en el servicio, o algunos que todavía estén por llegar, que todavía nos queda año, pero en fin, si os pasáis por ahí, pues desde luego os doy muchísimas gracias por cualquiera de las compras que hagáis, pero en fin, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Call of Duty, de lo que ha pasado y de lo que está no muy lejos de pasar, aparte de otras noticias. Al lío. Empezamos con un par de noticias variadas. Por una parte, Krafton ya es la editora de Hi-Fi Rush. El videojuego desarrollado por Tango está pues ahora un poco más a salvo. Ahora el videojuego ha pasado a ser una distribución completa por parte de esta gente. Hasta la fecha pues había varios rumores de que el videojuego podía estar desapareciendo de diferentes tiendas, al igual que la banda sonora, pero eso básicamente era un cambio de licencias. Todo básicamente va a volver al sitio en el que estaba. De momento el videojuego se mantiene incluso en el Game Pass, aunque a futuro posiblemente lo acaben quitando. Veremos a ver, pero en fin, el caso es que esta licencia ya pasa a manos de Krafton, aunque eso no es del todo la mejor de las noticias, precisamente porque estamos hablando de una compañía que dice que va a hacer una fuerte apuesta por la inteligencia artificial en los desarrollos de videojuegos. Y en fin, veremos a ver si los que han rescatado esta compañía no acaban fulminándola de nuevo con estas cosas, pero bueno. Por otra parte, ya sabéis que hace poco hubo una fuerte subida del Game Pass, especialmente del nivel Ultimate. Pues uno de los atractivos precisamente para subir de precio eso era el contenido del Fortnite. Este contenido estará disponible a partir del próximo 18 de noviembre, que era una fecha que muchos no tenían del todo claro, decían que iba a ser a lo largo de este mes pero no estaba, digamos, concretada, y en fin, pues a partir de ahí se podrá disfrutar de esa ventaja a través de dicha suscripción. Ahora eso sí, la novedad y lo interesante es que Fortnite se vuelve Play Anywhere, y esto la verdad que es bastante sorprendente, ya que en el mundo del PC solamente estaba a través de su propia tienda, a través de la Epic, pero ahora pasa también a estar en la tienda de Microsoft. Ha llegado ahí incluso antes que a Steam. Fijaros cómo tiene que ser la cosa y lo fuerte que ha tenido que ser el contrato y la unión entre estas compañías. Así que lo dicho, será en esa misma fecha cuando den el salto. ¿Podría ser eso una ventaja competitiva de cara al lanzamiento de los próximos dispositivos, como por ejemplo el que tiene Steam entre manos? Podría ser una ventaja competitiva de cara a esa próxima consola de Xbox. Lo que sucede es que si Microsoft se tienen que encargar del marketing, entonces no habrá ventaja ninguna. Pero dicho lo cual, hablando de competencia, en las últimas horas hemos tenido este bombazo que estáis viendo en pantalla. A muchos seguramente no sorprenderá, a mí desde luego no, pero aún así es una noticia que hay que comentar largo y tendido, ya que por lo visto algunas editoriales tecnológicas como por ejemplo Asus o MSI estarían preparando sus dispositivos de sobremesa, estarían preparando sus videoconsolas propias, por decirlo de alguna manera. Ya sabéis que al fin y al cabo estos son ordenadores que tienen pues esa forma, estética y accesibilidad de una consola. Algunas informaciones incluso apuntan que esto sería de cara a finales del próximo año 2026, es decir, se lanzaría después de la Steam Machine y se lanzaría también antes de la próxima Xbox Magnus, que vamos a llamarla así por llamarla de alguna forma, la próxima consola que saque Microsoft al mercado, ¿vale? Y serían una apuesta pues un poquito más potente, serían unas plataformas con mucha más fuerza. ¿Esto sería un problema para Microsoft tal y como rezan algunos titulares de este estilo? Pues a ver, en lo personal yo creo que no, por una simple razón.
Microsoft no quiere vender ya consolas. Microsoft básicamente va a sacar un dispositivo para quien lo quiera, ahí está. Microsoft quiere hacer lo mismo que tiene Steam. Llevar su tienda a todas partes, que su tienda aparezca en todos los dispositivos posibles y a partir de ahí vender videojuegos, sean suyos o de terceras compañías. Esa es su principal intención. Sé que muchos con esto no estarán de acuerdo, pero simplemente fijaros en los hechos que tenemos a lo largo de los últimos meses. ¿Dónde está Microsoft y Xbox volcando toda su publicidad? La está volcando básicamente en las palabras Play Anywhere. Juega en todas partes, juega en cualquier dispositivo a los videojuegos que tengas con Xbox. Y habla de Xbox ya no como una videoconsola, habla como un sistema y una tienda, que eso es lo importante. Microsoft no solamente quiere ser una gran publicación de juegos, no solamente quiere ser la mayor editora del mercado, sino que también quiere ser una de las grandes tiendas del mercado. Que tú compres un videojuego y te sientas tan a gusto con esa tienda que lo mandes todo básicamente ahí. Al final la idea precisamente es que sus videojuegos se puedan jugar en cualquier parte, crear ese ecosistema donde tus títulos no solamente dependen de un dispositivo. Es ahí donde está su estrategia actual. Eso repito que es la idea que tiene la compañía ahora mismo. Otra cosa es que le salga bien, otra cosa es que ese camino sea el correcto o el indicado. Eso es algo que determinará el tiempo. Nosotros aquí no podemos determinar absolutamente nada, solamente decir si nos gusta o no. En lo personal me parece un camino muy especulativo porque al final tú estás, digamos, aceptando un futuro en el que la nube básicamente se apodera de todo. Y a ver, tiene toda la lógica del mundo en el sentido de que ha pasado con el cine y con la música. Y esto lo hemos comentado en el canal. Los videojuegos van a seguir ese camino. Lo han seguido las demás, vamos a decir, vertientes del entretenimiento. Pues por supuesto los videojuegos no se van a alejar de eso. Y claro, Microsoft tiene pensado que en ese futuro quiere tener ya mucho público que haya comprado todos los videojuegos a través de su tienda para disfrutarlo en esta clase de dispositivos. Y en realidad es así, es la que más adelantada va en ese sentido, que puede jugar desde su aplicación a cualquier cosa. Bien, dicho esto, al final por eso me hace tanta gracia ver titulares como este que os estoy exponiendo por aquí, como si la salida de un nuevo soporte de sobremesa fuera el terror de Microsoft. O como si la salida de la Steam Machine fuera el último clavo en el ataúd de Xbox. Mirad, Microsoft va a sacar un nuevo dispositivo, guste más o guste menos. Eso va a salir al mercado, según se ha comentado, según siguen diciendo y según todo apunta. Dicho esto, Microsoft en ese mercado simplemente va a buscar un posicionamiento, cubrir una demanda, porque hay un nicho de jugadores, de millones de jugadores, que quiere seguir teniendo videoconsolas. Y ese nicho, pues por supuesto, tiene una parte que está dedicada a Xbox donde muchos quieren continuar y también pues les atrae mucho la posibilidad de jugar a los videojuegos que tienen en PC, pero en este caso desde la perspectiva de salón. Pues Microsoft básicamente va a ponerte su alternativa encima de la mesa, pero Microsoft no vive de eso. Si Microsoft viviera de eso, pues ahora mismo cogería y seguiría publicitando las videoconsolas que tiene en el mercado actual. ¿Sabéis qué es lo que ha hecho Microsoft con la Xbox Series X y con la Series S? Las ha descartado en prácticamente todos sus comerciales. Eso es lo que hay. No, básicamente no aparece por ninguna parte. Ya estáis viendo ahí lo que a Microsoft le interesan las consolas. Nada, cero. Básicamente, repito, cubre demandas, cubre a un espectro del público que quiere seguir comprando esos dispositivos. Si por ellos fueran, no fabricarían ninguno más, pero es que la gente sigue comprando, así que pues entiendo que lo tienen que lanzar. Con lo cual, pues a Microsoft esto preocupación no creo que le genere demasiada. De hecho, es que estamos hablando de dispositivos que posiblemente tengan publicidad con Xbox. Ya habéis visto lo que ha hecho Asus. Ha sacado un dispositivo portátil que básicamente está dedicado a Xbox de manera principal. Con lo cual es un sitio más donde van a vender sus juegos, con lo cual su negocio sigue adelante. Y es que esa es la clave de absolutamente todo. Microsoft de lo que vive es de vender videojuegos, sean propios o sean de terceros, porque al final, si tú en su tienda compras un videojuego de cualquier compañía, Microsoft se lleva sin hacer básicamente nada un 30%, y eso es un dinero bastante exquisito, sobre todo cuando hablamos de grandes sagas. Pero es que Microsoft ahora mismo es dueña de una de las más grandes sagas del mundo de los videojuegos a nivel histórico. Hablamos de Call of Duty.
Ayer en un pequeño vídeo que os dejé en la pestaña de Shorts, estaba pues ahí comentando que el videojuego a nivel de análisis había salido bastante bien. A la prensa el videojuego le ha gustado, aunque hay cierta decepción con el modo campaña, ya que en esta, por ejemplo, se han tomado decisiones tales como que mismamente no puedas pausar la partida. Sí, en el nuevo Call of Duty no puedes pausar la partida jugando el modo historia. Es una cosa absolutamente surrealista. Al igual que también han comentado que ha sido una dedicación quizá demasiado grande al modo cooperativo, que esa campaña está más pensada para jugarla con más personas que para jugarla tú solo, aunque tengas enfoque cinematográfico y demás, aunque sea muy espectacular y el tramo final prácticamente parezca que estás metido en un Resident Evil, pues hombre, digamos que para el fan más tradicional de Call of Duty no es la campaña deseada, vamos a dejarlo así, pero entiendo que han intentado buscar seguramente a nuevos públicos, a nuevos usuarios, a que la gente que juega en el multijugador se meta también ahí. Para mí una decisión bastante desacertada, todo se ha dicho. Por lo demás, parecen que han corregido varios errores de la beta, parecen que también en lo que es el modo multijugador han cambiado ciertas cosas que no gustaban a la comunidad, e incluso ese modo extracción ha salido pues incluso más trabajado de lo que en un principio se decía, ya que tiene incluso historia paralela a la principal y todo va sumando un poco. Pero ¿sabéis qué es lo que ha pasado con Call of Duty? Que en su primer día de lanzamiento en plataformas como Steam se la ha pegado y muy fuerte. Los números los estoy exponiendo en pantalla. Hablamos de 86.000 jugadores de pico máximo simultáneo jugando. Y ojo, os recuerdo que esto no solamente engloba el nuevo Call of Duty. Desde esta lanzadera también se están contando los jugadores que están en el modo gratuito y también Call of Duties anteriores que están en el mismo lanzador. Y los números son estos. Yo entiendo que sí que hay un público de Call of Duty que está más bien asentado en consolas o por supuesto en su propia lanzadera que en Steam, ¿vale? Pero esto es bastante significativo. ¿Sabéis por qué? Porque el Call of Duty del año pasado tuvo un pico de más de 230.000 jugadores simultáneos. 230.000. Estamos hablando que el de este año ha caído aproximadamente un 60% respecto al anterior. Para mí son números catastróficos, para mí son números malísimos. Y ojo, quiero dejar clara una cosa, porque sé que muchos me van a venir a partir de ahora a decir lo obvio. Pero es que el videojuego se está jugando en Game Pass, o igualmente va a ser uno de los videojuegos más vendidos. Ya, el del año pasado también se estaba jugando en Game Pass y las cifras no fueron así de lamentables. Para que te hagas una idea, Call of Duty, el de este año, con los números estos que estoy exponiendo ahora mismo en pantalla, ahora, hoy, aquí, en este vídeo, ha tenido un peor estreno que el último juego de Dragon Age, que también tiene su público afincado en consolas, pero es para que más o menos te hagas una idea, para que más o menos veas por dónde van los tiros, nunca mejor dicho en este caso. Y a mí esto en lo personal me preocupa mucho, porque ya sabéis que esto no lo paga Activision. Esto lo pagan los estudios pequeñitos que tiene Microsoft y unas posibles subidas de precio. Esto es lo que a mí me preocupa. Realmente a mí Call of Duty como saga me resbala un huevo y medio, pero no ahora, desde hace ya muchísimos años y en este canal lo sabéis, que yo a esta saga le tengo cero simpatía desde hace ya bastante tiempo y Activision tampoco demasiada. Pero el caso es que al final, con el dinero que han invertido en esta compañía, si a esto no le va bien, lo van a pagar los demás, porque esto es lo que da pasta, esto es lo que da dinero. Y con respecto a, ¿va a ser el videojuego más vendido del año? Lo sé, va a ser seguramente el videojuego más vendido del año. Call of Duty Vanguard, el de 2021, también fue uno de los videojuegos más vendidos del año. ¿Y sabéis qué? Se le considera un fracaso. ¿Por qué? Porque a estos no les vale simplemente con estar el número uno en ventas. Les basta mínimo con 20 millones de copias vendidas. Si no llegas a eso, para Activision 10 millones es una basura. ¿Entendéis lo que os digo? Pues es lo que me preocupa. Cero publicidad. Battlefield 6. Ark Riders. Todo eso ha sumado un compendio de cosas que puede dinamitar el futuro de esta franquicia y por supuesto también la compañía que está detrás, ¿eh? Que esto es un problema más grande de lo que la gente se piensa. El año pasado ya se dijo que Call of Duty había tenido menos ingresos cortesía de su llegada a Game Pass y otra serie de cuestiones. Y este año está teniendo un 60% menos de público
Y ojo con eso, ahora encima está teniendo competencia. Ayer Battlefield tenía más de 200.000 jugadores simultáneos jugando. Y el juego lleva un mes en el mercado, ¿eh? Lleva más de un mes en el mercado. Ark Riders estaba con 400.000 y en su estreno no les ha restado nada, no ha habido pérdida de audiencia. Competencia, poca publicidad, este es el resultado. Veremos esto en qué acaba, pero hay que remontar el vuelo, ya. Por cierto, ¿sabéis qué videojuego nunca pudo remontar el vuelo pero que, sin embargo, ha revivido? Concord, sí, el videojuego de Sony PlayStation, ese título que duró prácticamente una semana en el mercado, uno de los mayores fracasos de toda la historia de los videojuegos, no solamente de Sony, sino de toda la historia. Una inversión entre la compra del estudio y el desarrollo cercano a los 400 millones según varias estimaciones, y bueno, pues una duración que fue básicamente de cero. El juego fue un completo desastre. Pues ¿sabéis qué? El videojuego se puede volver a jugar. Han creado unos servidores, pero no lo ha hecho Sony, no, lo han hecho fanáticos de Concord. Y yo la verdad que me paro a pensar, ¿dónde había fans de Concord? ¿Ha existido alguna vez un fan de Concord? Pues sí, por lo visto existieron y han creado unos servidores para que el videojuego se siga pudiendo, abro comillas, disfrutar o jugar, llamadlo como queráis, o padecer incluso, ¿por qué no decirlo? El caso es que este videojuego pues ahora mismo se puede volver a jugar, al menos en PC es una posibilidad que ya está, y en consola pues entiendo que debe de ser también viable, principalmente porque los servidores dedicados eran básicamente los mismos. Era un juego cruzado entre consola y PC, pero bueno, aquí ya no puedo entrar tanto porque dependiendo de qué trabajo le hayan echado a esta gente, pues podrá ser aceptable o no para dicho sistema, pero en fin, si estáis interesados en jugar a Concord, que sepáis que está de vuelta, con todo el contenido conocido, y de momento PlayStation parece que no va a tirar esos servidores. Hombre, ya solo faltaba echar dinero en demandar a esta gente por revivir uno de sus videojuegos, pero en fin, cosas que tiene la vida, ¿verdad? En la caja de comentarios me gustaría que sobre todo esto me dejaseis vuestras opiniones, ya veis que son temas bastante densos de comentar y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.